¿Alguna vez has sentido una gran frustración por no haber salido algo como esperabas, aunque solo haya sido un pequeño detalle? ¿O has pensado que si los demás pusieran un poquito más de esfuerzo o fueran más cuidadosos, todo estaría en orden y mucho mejor? Esto ocurre mucho en el eneatipo 1, quien vive con una necesidad profunda de que todo funcione de la mejor manera posible, siempre con precisión y perfección. La ira, pasión de este eneatipo, en ellos no siempre se muestra de forma evidente. De hecho, suele ser una sensación sutil de insatisfacción constante, un juez interno que les recuerda lo que debería ser mejor. Y es que el eneatipo 1 difícilmente admitirá que siente ira, pero eso no significa que no esté presente. Pero entonces, ¿cómo manifiesta esta ira el eneatipo 1? Primero, frustración y resentimiento, la ira silenciosa del eneatipo 1. Para entender este sentimiento en el eneatipo 1, es clave analizar de dónde surge su ira y de qué manera influye en su día a día. Por eso voy a centrarme en explicar las dos raíces principales de su ira. La primera es la frustración por no alcanzar la perfección. Una de las características más notables del eneatipo 1 es su tendencia a estar en desacuerdo, tanto con las personas como con la realidad en general. Su perfeccionismo, lejos de ser una simple búsqueda de mejorar, se convierte en una obsesión que impacta su bienestar y el de quienes le rodea. Esta necesidad de perfección surge de una constante comparación entre la realidad y un ideal inalcanzable, basado en valores, normas y estándares estrictos. Como resultado, el eneatipo 1 desarrolla una visión rígida de lo que considera correcto y cualquier desviación de este ideal se convierte en una fuente de frustración. Es como si estuviera atrapado en una lucha interminable contra la imperfección, sintiendo que nunca es suficiente, por más que lo intente. Con el tiempo, esta insatisfacción se convierte en una ira reprimida que le acompaña día a día, un malestar interno constante que se filtra en su tono de voz, su expresión facial y su manera de relacionarse con los demás. El segundo, el resentimiento hacia los demás. La segunda raíz de la ira del eneatipo 1 surge de su percepción sobre los demás. Su mirada crítica y su elevado sentido ético le llevan a sentirse frustrado cuando las personas no actúan según lo que considera correcto o apropiado. Siente que su esfuerzo por mantener el orden y la corrección no es compartido, lo que refuerza su sensación de que el mundo es imperfecto e injusto. El resentimiento, una manifestación de su ira reprimida, se intensifica cuando percibe que su compromiso y esfuerzo son mayores que los de los demás. Mientras él se exige constantemente a sí mismo, ve que otros parecen despreocupados o incluso irresponsables, lo que le resulta difícil de aceptar. Sin embargo, rara vez expresa este resentimiento de manera abierta. El eneatipo 1 busca mantener una imagen de integridad y autocontrol, y reconocer su ira chocaría con su autoimagen de persona virtuosa y moralmente íntegra. En lugar de explotar, su malestar se filtra en pequeños gestos. Puede manifestarse a través de la irritación contenida, suspirando, frunciendo el ceño o tensando la mandíbula ante lo que considera incorrecto, mediante la desaprobación silenciosa, expresada en miradas, gestos o actitudes pasivo-agresivas, o a través de comentarios críticos, corrigiendo constantemente, señalando errores o insistiendo en hacer las cosas como deberían ser. Es como si se dijera constantemente: ¿por qué soy yo quien carga con la responsabilidad de hacer las cosas bien, mientras los demás parecen despreocupados o negligentes? ¿Por qué los demás no se esfuerzan tanto como yo? ¿Por qué el mundo no es más justo, más ordenado, más perfecto? Claro está que estas preguntas internas alimentan su malestar y le convierten en un juez implacable, tanto de sí mismo como de los demás. Su afán por la corrección le lleva a una lucha constante contra la imperfección del mundo, una lucha que en el fondo acaba por reforzar su insatisfacción. Segundo, la crítica como herramienta de perfección, el intento de corregirlo todo. En el eneatipo 1, la crítica es la manifestación más frecuente y sutil de su ira contenida.
No se trata solo de un reproche directo, sino de un enfoque constante en lo que está mal, lo que podría mejorarse y lo que debería ser diferente, tanto en los demás como en sí mismo. La crítica del eneatipo 1 puede manifestarse tanto de diferentes formas como por diferentes motivos. La crítica implícita. No siempre es necesario que el eneatipo 1 critique explícitamente para que su descontento se haga notar. Su actitud genera una atmósfera de desaprobación, provocando en los demás una sensación de desasosiego o culpa, aunque no puedan identificar exactamente qué han hecho mal. En algunos casos se manifiesta en reproches directos, haciendo que quienes le rodean sientan que nunca son lo suficientemente buenos. Otras veces, en lugar de palabras, utiliza gestos sutiles, una mirada de desaprobación, un suspiro, un silencio tenso que deja claro que algo no está a la altura de sus expectativas. También puede corregir constantemente, con la intención de ayudar, pero transmitiendo, sin darse cuenta, la sensación de que nada es suficiente. Recalcar aquí que para este eneatipo la crítica no es meramente destructiva. Ellos creen firmemente que tiene un propósito constructivo, mejorar a los demás y a sí mismos. Y esta convicción es la que le permite justificar sus actitudes y comentarios como necesarios para hacer el bien común. Sin embargo, esta visión constructiva puede resultar sofocante para quienes le rodean, que pueden percibirlo como una persona intolerante, severa y excesivamente exigente. El juicio moral como forma de crítica. Un aspecto particular de la crítica del eneatipo 1 es su tendencia a convertir sus deseos personales en normas universales, proyectando sus propios estándares sobre los demás. Lo que para ellos es un simple yo quiero se convierte en un tú deberías, cargado de expectativas y juicios. Por ejemplo, si considera que es importante mantener el orden en casa, no lo ve solo como una preferencia personal, sino como una obligación para todos. Deberías limpiar la mesa después de comer. Si creen que lo correcto es ser responsables con las relaciones, puede decir: deberías llamar a tu madre más seguido. Incluso en detalles cotidianos, su necesidad de que las cosas se hagan como deben hacerse le lleva a dar indicaciones constantes. Deberías revisar bien ese informe antes de enviarlo. De alguna manera, este enfoque no solo es una forma de expresar su ira contenida, sino también una manera de influir en el comportamiento ajeno para que se ajuste a sus ideales. Por último, añadir que su constante crítica puede generar tensión en sus relaciones personales. Es como si emitiera una señal que dice al resto: no estás a la altura de mis estándares. Y a pesar de que sean bien intencionadas, su enfoque en lo que está mal o podría mejorarse puede generar presión y hacer que quienes le rodean se sientan constantemente evaluados, juzgados, incómodos e insuficientes. Recuerdo un padre eneatipo 1 que fue a ver a su hijo correr la maratón y al verle en la recta final exhausto y con el cuerpo al límite, en lugar de animarle, le dijo: deberías subir más las piernas. Este ejemplo refleja cómo su obsesión por lo que debería ser le lleva a centrarse más en los errores y defectos que en las virtudes y logros de los demás. Rara vez reconoce que al corregir a los demás, en realidad está tratando de satisfacer sus propias necesidades y expectativas, creyendo que si todos hicieran lo que él considera adecuado, el mundo sería un lugar más justo y ordenado. Por esta razón, el eneatipo 1 a menudo adopta el papel de mártir, sintiendo que carga con la responsabilidad de corregir los errores del mundo. Desde su perspectiva, los demás son los que están equivocados, y cree que si tan solo le escucharan y actuaran según sus principios, todo funcionaría mucho mejor. La crítica como mecanismo de control. La necesidad del eneatipo 1 de corregir a los demás puede tener formas más específicas, como el etnocentrismo o el prejuicio hacia aquellos que no comparten sus valores, raza, clase, creencia o costumbres. En estos casos, su crítica se convierte en una forma de invalidación, como si sintiera la responsabilidad de reformar a quienes considera diferentes o inferiores. Un ejemplo claro de esta dinámica es Donald Trump, quien, a diferencia de lo que muchos creen, no es eneatipo 8, sino eneatipo 1 sexual.
Su actitud implacable, su fuerte sentido de juicio moral y su necesidad de reformar el mundo, o más específicamente su país, reflejan la esencia de este eneatipo. Su vehemencia, expresión airada y tendencia a imponer su visión con una mezcla de intransigencia y superioridad moral son características propias de este eneatipo en su variante más combativa. Además, su narcisismo, megalomanía, así como su inclinación a reñir y denigrar a quienes no cumplen con sus estándares, refuerzan este perfil, mostrando cómo la búsqueda de perfección puede transformarse en una lucha constante por corregir y dominar el entorno. Tercero, la trampa de la exigencia, cuando nada es lo suficientemente bueno. Lo anterior me lleva a hablar sobre cómo, para el eneatipo 1, la exigencia no es solo un rasgo de personalidad, sino una fuerza interna que le impulsa a buscar la impecabilidad en todo lo que hace. No se trata simplemente de alcanzar metas, sino de una expresión más profunda de su ira contenida y su insatisfacción con la realidad. Cada error o defecto es un recordatorio intolerable de que el mundo no es como debería ser. Por eso no solo exigen lo mejor de sí mismo, sino también de los demás, generando una atmósfera de intensa responsabilidad y disciplina. Llegados a este punto, la pregunta que surge es: ¿y cómo surge esta exigencia? La raíz de esta exigencia suele estar en una frustración temprana, la sensación de que sus necesidades no fueron atendidas de manera adecuada o de que no podía relajarse y ser aceptado tal como era. Como respuesta, desarrolló una actitud de sobreasertividad vengativa, intentando compensar esta frustración inicial con un esfuerzo constante por ser impecable y exigir lo mismo del mundo que le rodea. Este perfeccionismo no se limita a su desempeño personal, sino que se extiende a todas las áreas de su vida, sus relaciones, su entorno y las personas a su alrededor. Todo debe ajustarse a un estándar elevado de perfección, y cualquier desviación de ese estándar genera una reacción de enfado interno que, aunque reprimido, se acaba por manifestar como exigencia y control. Esta exigencia, al igual que la crítica, se manifiesta de maneras diferentes y por razones diferentes. Inhibición de la espontaneidad. Para el eneatipo 1, el placer y la relajación suelen verse como distracciones de lo verdaderamente importante. Cumplir con sus responsabilidades y corregir lo que está mal. Incluso en momentos de descanso puede experimentar culpa por no estar aprovechando el tiempo de manera productiva. Su necesidad de control se extiende a sus impulsos naturales, llevándolo a creer que enfadarse, agredir o rebelarse no es propio de personas civilizadas y mucho menos de alguien virtuoso. Para él, entregarse al instinto es peligroso. Y cuando ha sido educado bajo principios estrictos, dar rienda suelta al deseo, especialmente en el ámbito sexual, puede considerarse algo sucio o inadecuado. En algunos casos, el sexo se convierte en un tema tabú asociado a la culpa o al exceso. Sin embargo, es importante matizar que esta relación con la sexualidad varía según el subtipo. Por ejemplo, el subtipo sexual del eneatipo 1 puede tener una actitud más permisiva respecto al deseo, la lujuria y adoptar una mentalidad de ¿por qué no?, que le permite justificar la intensidad de sus impulsos. Aún así, más allá de las diferencias entre subtipos que veremos más adelante, hay un patrón común en el eneatipo 1. El deber siempre está por encima del placer. El juego, la diversión y el ocio suelen verse como actividades que restan tiempo a lo verdaderamente importante, lo que puede llevarles a una vida marcada por la autoexigencia y la contención, control del entorno. Su necesidad de perfección se extiende más allá de su propio comportamiento e influye en la forma en que maneja su espacio físico y sus interacciones con los demás. Puede mostrarse obsesivo con el orden, la limpieza o la corrección de detalles mínimos que otros pasarían por alto. Esta obsesividad de mantener el orden en sus cosas y en casa refleja la intolerancia al caos, sobre todo al caos interno de las emociones y los instintos. El desorden, que es intrínseco a la vida, lo vive como un error, como si las cosas no estuvieran funcionando bien, y piensa que todo puede estar bien si está en orden, según su lógica,
hasta los problemas interpersonales pueden solucionarse poniéndolos en orden, según cree. En definitiva, su comportamiento obsesivo le devuelve una seguridad de poder tener todo bajo control y así evita un contacto más profundo con las emociones, sobre todo con la tristeza o la impotencia. Su obsesividad con la limpieza refleja un anhelo de pureza, un ideal de persona sin pecados, exigencia constante hacia los demás. Tiende a adoptar un rol de maestro, predicando, corrigiendo y guiando incluso cuando no es necesario. Su intención es que los demás se ajusten a sus estándares, lo que puede generar resistencia o rechazo en su entorno. Pensamiento extremista, todo o nada. El pensamiento del eneatipo 1 tiende hacia los extremos, o algo es perfecto o no tiene valor alguno. Esta visión absolutista del mundo refuerza su insatisfacción, ya que la realidad nunca puede alcanzar los ideales que imagina. Cada imperfección, por pequeña que sea, se magnifica y alimenta su resentimiento interno. Este patrón de pensamiento no solo afecta la forma en que percibe el mundo, sino que también le convierte en su propio juez más severo. Siente que nunca es lo suficientemente bueno, que siempre debe esforzarse más y que cualquier fallo personal es una muestra de debilidad o insuficiencia. No se permite relajarse ni cometer errores sin castigarse mentalmente por ello. Su autoexigencia no es opcional, es automática. Se trata de un mecanismo profundamente arraigado que le impulsa a mejorar constantemente, pero también le mantiene en un estado de insatisfacción perpetua. Por último, es importante entender cómo la exigencia del eneatipo 1 está profundamente ligada a su rabia reprimida. Esta rabia surge cada vez que la realidad no se ajusta a sus expectativas o cuando las personas a su alrededor no cumplen con sus estándares. Algunas de las maneras en que esta rabia se manifiesta son: 1. Autocastigo. Cuando no alcanza sus propias expectativas, el eneatipo 1 dirige su rabia hacia sí mismo, alimentando un ciclo de autocrítica y frustración. Puede sentirse culpable incluso por errores mínimos, reprochándose no haber sido lo suficientemente correcto o disciplinado. Segundo, intolerancia hacia los errores ajenos. Le resulta difícil aceptar la falta de rigor o compromiso en los demás, viéndola como irresponsabilidad o descuido. Esta percepción puede generar un resentimiento silencioso que con el tiempo se traduce en actitudes rígidas o comentarios críticos. Tercero, explosiones esporádicas. A pesar de su autocontrol habitual, cuando el eneatipo 1 alcanza su límite, su rabia contenida puede estallar de golpe. Estos momentos de explosión suelen ser inesperados y pueden generar tensión en su entorno, ya que quienes le rodean no siempre comprenden de dónde proviene tanta intensidad. En definitiva, la rabia del eneatipo 1 rara vez se muestra de forma abierta y directa, pero influye en su manera de relacionarse consigo mismo y con los demás, marcando su lucha constante por la perfección y el orden. Cuarto, el impulso de dominar para corregir. La tendencia del eneatipo 1 a dominar su entorno no es solo una preferencia por el orden, sino una expresión de su profundo sentido de responsabilidad y corrección. Para él, la realidad debería ajustarse a principios inamovibles de justicia, ética y eficiencia. Desde su perspectiva, si algo está mal, es su deber corregirlo. Este impulso no solo define su forma de actuar, sino también su actitud hacia los demás. Tiende a asumir un papel directivo y autoritario, convencido de que posee el conocimiento y la disciplina necesarios para que las cosas funcionen mejor. Su necesidad de control se alimenta de la certeza de que su visión del mundo es la correcta, lo que puede generar tensiones en sus relaciones. Por un lado, puede adoptar un rol protector, viéndose a sí mismo como un mentor o guía. Cree que es su responsabilidad encaminar a los demás, y aunque en ocasiones su intención es genuina, su enfoque suele percibirse como condescendiente o invasivo. Por otro lado, su postura ante lo que considera inapropiado, inmoral o poco ético es rígida y crítica. Le cuesta aceptar la diversidad de opiniones y enfoques, ya que tiende a ver las cosas en términos absolutos
de bien o mal, correcto o incorrecto. Pero esta necesidad de control no se limita a su entorno, también se impone a sí mismo con la misma exigencia. Se somete a una vigilancia constante, asegurándose de cumplir con los estándares elevados que exige de los demás. Su autocrítica es implacable y su insatisfacción permanente, lo que lo mantiene en un estado de tensión interna difícil de aliviar. Quinto, perfeccionismo, la búsqueda de un estándar inalcanzable. Para comprender la necesidad de perfección, control, dominio, exigencia y crítica del eneatipo 1, es fundamental remontarnos a su infancia. Creció en entornos donde los estándares eran elevados, pero el amor y la validación estaban condicionados al cumplimiento de expectativas. La exigencia era constante y el reconocimiento escaso, lo que le llevó a interiorizar la idea de que su valor dependía de su desempeño. Así aprendió a buscar amor a través de la excelencia. Si soy bueno, si hago todo bien, ¿me querrás ahora? Convencido de que solo los impecables merecen ser amados, desarrolló una autoexigencia incesante. Pero claro, este perfeccionismo no surge de la nada. En muchas familias del eneatipo 1, uno de los padres modela esta actitud con su propia rigidez y sentido del deber. Es común que crezca bajo la influencia de un progenitor perfeccionista, otro eneatipo 1, o en su defecto de un padre o madre con un fuerte sentido del deber, generalmente un eneatipo 6 social, cuyo compromiso con la obligación guarda una estrecha relación con el perfeccionismo exigente. Si además uno de los padres es excesivamente estricto y el otro demasiado complaciente, como suele ocurrir con eneatipos 9 o 6, la autoridad del primero se vuelve aún más dominante, afianzando la creencia de que el afecto debe ganarse a través del esfuerzo y la corrección constante. En este contexto, el niño se enfrenta a un dilema. Sus necesidades emocionales no son valoradas ni atendidas de manera afectuosa, lo que le deja con la sensación de que debe esforzarse cada vez más para ser aceptado, ya sea por la presión de figuras parentales, críticas y normativas, o por la demanda implícita de cubrir necesidades imposibles de satisfacer, recibe el mensaje de que nunca es lo suficientemente bueno o correcto en relación a lo que se espera de él. Para muchos, el perfeccionismo fue un mecanismo de supervivencia en un hogar estricto y puritano, con padres también eneatipo 1. En los casos más extremos, su infancia pudo estar marcada por castigos severos y críticas constantes, que en los peores escenarios derivaron en humillaciones. Para otros, crecer en un entorno caótico les llevó a asumir el rol de quien debía poner orden, convirtiéndose en una figura moralizante desde temprana edad. El niño, que luego será eneatipo 1, responde a esta dinámica esforzándose constantemente por demostrar su valía con la esperanza de recibir amor y aceptación. Su necesidad de reconocimiento no solo se basa en la excelencia, sino en la justicia moral. Mira todo lo que hago bien, me debes respeto y reconocimiento. Así, para obtener la validación que siente ausente, primero por parte de sus padres, luego del mundo, desarrolla un fuerte sentido crítico y se convierte en su propio juez implacable. Y entonces, ¿cómo se manifiesta este perfeccionismo en el eneatipo 1? El perfeccionismo del eneatipo 1 está estrechamente ligado a su adhesión a las normas y valores éticos. Esta identificación con un estándar ideal se manifiesta de dos formas. Defensa vehemente de las reglas. No solo las sigue, sino que busca imponerlas, creyendo que son necesarias para garantizar el orden y la justicia. Ve las normas como un mecanismo legítimo para justificar su conducta y controlar a los demás. Sumisión a una autoridad abstracta. Aunque puede criticar a figuras de poder, es profundamente leal a principios morales superiores o leyes universales que guían su conducta. El eneatipo 1 se esfuerza por hacer lo correcto, pero a menudo no es consciente de cómo su búsqueda de perfección es en realidad una forma de ocultar sus deseos personales, su ira y su insatisfacción. Intenta mantener una imagen de bondad y rectitud, reprimiendo su lado impulsivo e instintivo por miedo a ser percibido como corrupto o egoísta. Sin embargo, este autocontrol extremo tiene un precio.
Su ira reprimida se filtra en forma de tensión, rigidez y crítica constante. Esto crea un ciclo difícil de romper. La ira reprimida se transforma en una necesidad constante de perfección. En lugar de permitir que su enfado fluya, lo canaliza a través de un esfuerzo incesante por corregir, mejorar y hacerlo todo como debería ser. Sin embargo, este perfeccionismo nunca es suficiente, lo que alimenta aún más la insatisfacción y el resentimiento. Así queda atrapado en una lucha interna donde jamás logra sentirse plenamente satisfecho ni consigo mismo ni con el mundo que le rodea. Y como ocurre con todas sus respuestas automáticas, esta no es la excepción. Su perfeccionismo no solo se proyecta en los demás, sino que también se vuelve implacable consigo mismo, manifestándose a través de 3 rasgos clave. 1. El hipercontrol. Necesita tenerlo todo bajo control, desde sus emociones hasta su entorno. Relajarse le parece un descuido o incluso un fracaso. Segundo, la autocrítica feroz. Su diálogo interno está plagado de juicios duros y constantes. No importa cuánto se esfuerce, siempre siente que podría haberlo hecho mejor. Tercero, una disciplina extrema. La autodisciplina se convierte en un valor innegociable, muchas veces a costa de sus propias necesidades emocionales y físicas. Sexto, tensión, control y represión en el eneatipo 1, el precio del perfeccionismo. Hay en este eneatipo un estado de control constante, lo que genera una personalidad rígida y tensa, incapaz de adaptarse con naturalidad a las demandas del entorno. Su autocontrol no solo moldea su conducta externa, sino que también impacta profundamente su mundo interno. Bloqueo emocional. El eneatipo 1 reprime sus sentimientos hasta el punto de desconectarse de su propia experiencia emocional, lo que genera una sensación de alienación interna, entendida como una desconexión de sí mismo y una enajenación de su mundo emocional. No se trata solo de autocontrolar la ira, en realidad su represión abarca la mayoría de sus emociones. Para él, el mundo emocional es un territorio incierto e incómodo, ya que le resulta desconocido y en muchos casos aterrador. Recordemos que el eneatipo 1 no fue un niño espontáneo que pudiera expresarse libremente o hacer una pataleta sin consecuencias. Por el contrario, su infancia estuvo marcada por una educación estricta y represiva en lo emocional, donde tanto la experimentación como la expresión de sentimientos eran limitadas o castigadas. Desde pequeño sus emociones no fueron vistas ni atendidas. En cambio, se le exigía y premiaba por su autocontrol y rigidez. Así aprendió que la contención era sinónimo de virtud y que cualquier emoción intensa podía representar una amenaza. Como resultado, cuanto más profundas o desbordantes son sus emociones, más inquietud y desasosiego le generan, llevándole a reforzar aún más su autocontrol. Segundo, tensión constante. Como mencioné al principio, el esfuerzo titánico del eneatipo 1 por contener la ira acaba por manifestarse físicamente, reflejándose en su postura, su rostro y su tono de voz. Este hipercontrol emocional no elimina la ira, simplemente la redirecciona y oculta. Algunos efectos visibles son tensión en el rostro. A menudo aprieta la mandíbula y mantiene una expresión rígida, como si estuviera luchando por contener su insatisfacción. Un tono de voz crítico y tenso. Incluso cuando intenta sonar calmado, el tono de voz del eneatipo 1 suele delatar su irritación o rigidez. Su manera de hablar puede transmitir una cierta aspereza o impaciencia, reflejando la tensión interna con la que lidia constantemente. Recuerdo una experiencia en el gimnasio que ilustra bien esta característica. Estaba haciendo un ejercicio de espalda y como tenía que completar varias series, permanecí en la máquina entre descansos. En ese momento una señora se inclinó hacia mí y con un tono algo irascible me dijo: «Como tú no te levantas, no puedo hacer este ejercicio». Le sonreí y le respondí amablemente: «Todo tuyo, si quieres podemos turnarnos». Sin embargo, su expresión se mantuvo tensa y con cierto fastidio replicó: «Pues sí». Hizo una serie y se fue de mala gana. La semana siguiente volví a encontrármela. Curiosamente estaba haciendo exactamente el mismo ejercicio en la misma máquina. Noté que me miraba como queriendo usarla, pero sin decir nada, así que le dije con una sonrisa: «Te veo con ganas,
haz las series que necesites. Esta vez su rostro se iluminó y para mi sorpresa comenzamos a conversar. Durante más de 40 minutos me compartió detalles fascinantes sobre su vida. Había sido profesora y orientadora en un colegio y a lo largo de los años se había dedicado a la mejora personal y profesional. Conocía el eneagrama, la programación neurolingüística, la Gestalt y muchas otras terapias, compaginándolas con su vocación de enseñar y educar. Me agradó su postura y sinceridad en un encuentro tan breve. En un momento de la conversación me confesó que en su proceso de autoconocimiento descubrió que había pasado gran parte de su vida persiguiendo el sueño de su madre. Le pregunté si descubrirlo le había dolido, a lo que respondió con una serenidad admirable. En realidad no, me siento agradecida por todo lo que he logrado. Aquello fue un gran motor en mi vida y me permitió hacer y mejorar muchas cosas. Sonrió y me dijo que era eneatipo 1, aunque ya lo había intuido. También mencionó que su pareja era eneatipo 7, lo cual me pareció interesante, porque el 1, cuando está en su mejor versión, se mueve hacia la espontaneidad y alegría del 7. Le dije que esa combinación era maravillosa, ya que la dinámica entre ambos eneatipos puede ser muy enriquecedora. Ella sonrió y comentó: sí, muchas cosas se me han pegado con la convivencia de los años, pero no tanto al revés. Me hizo reír porque es una queja muy común en parejas con esta combinación. Mientras el 1 tiende a absorber la ligereza del 7 y a aprender a soltarse más, el 7 no siempre adopta la estructura y disciplina del 1 con la misma facilidad. Sin embargo, esa diferencia es precisamente lo que hace que esta relación pueda ser tan equilibrada. Uno aporta orden y claridad y el otro flexibilidad y disfrute. Rosa, si ves este vídeo, te mando un beso. Nuestro encuentro fue realmente enriquecedor. Volviendo al tema, esta interacción refleja cómo el eneatipo 1, incluso sin intención explícita de ser agresivo, puede transmitir su descontento a través de la voz y la actitud. Aunque no siempre son directamente hostiles, su tono suele llevar una carga de crítica y exigencia que los demás pueden percibir con facilidad. 3. Malestar físico. La represión emocional prolongada puede derivar en contracturas, fatiga y otras formas de somatización. Desde la infancia, al reprimir la energía de la ira, el eneatipo 1 se acostumbra a tensar, crispar y bloquear grupos musculares, tendones y órganos como el estómago, los intestinos, la vesícula y los riñones. La tensión y la crispación se convierten en su sistema defensivo. Vive en un cuerpo contracturado, con la energía reprimida, sin conocer la libertad de movimientos. Son personas que ejercen un gran control defensivo sobre su cuerpo. Hombros muy tensionados, cargan con un gran sentido de responsabilidad. Cuello tenso en la zona cervical, donde se controla la expresión emocional. Bruxismo, característico del subtipo conservación. Una clara manifestación de la energía utilizada para contener la ira. Espalda y nuca contracturadas, las zonas más afectadas por la rigidez emocional, huesos rígidos y tendencia a osteoporosis o problemas articulares. Paradójicamente, cuanto más intenta negar su lado más humano, más le consume la insatisfacción y el malestar. Para concluir, el eneatipo 1 vive en una lucha constante por mantener el control, creyendo que solo a través de la disciplina y la perfección podrá alcanzar la paz. Sin embargo, esta misma rigidez es la que le impide sentirse verdaderamente libre. Cuanto más intenta controlar sus emociones, su cuerpo y su entorno, más tensión acumula y más insatisfacción experimenta. Pero el camino de transformación no está en reprimir, sino en aprender a soltar. La verdadera virtud del eneatipo 1 no es la rigidez, sino la capacidad de integrar la flexibilidad, la aceptación tanto de uno mismo como de los demás y la compasión. Si te has sentido identificado con esta descripción o conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia o responder a tus dudas. Ha sido un placer compartir este contenido contigo y aportar mi granito de arena a tu proceso de autoconocimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.